Hola, les habla Hope Garza con el Ministerio Two Sisters Ministries SA y hoy voy a hablar y voy a comentar tocante el parashá número 4 que se llama Vaera, que significa Él apareció. Y este video va a estar quizá un poquito largo porque hay ah, bastantes cositas que quiero comentar con ustedes y ojalá que estén preparados ya que hayan escuchado el parashá en español que está en YouTube porque no voy a dar mucha referencia, los voy a dar escrituras exactas, ¿verdad? Pero solamente voy a comentar sobre el capítulo, quizá donde esté, porque voy a empezar del capítulo 18 del libro de Génesis, donde estamos hablando cuando Abraham acababa de circuncisarse y circuncisar a todos los demás y estaba sentado debajo de un árbol, ¿verdad? Y dice el principio del versículo 18, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Aquí está diciendo que Abraham estaba, ¿verdad?, a la orilla de su carpa y otra parte dice que estaba sentado debajo del árbol. Entonces se apareció Jehová, se le apareció en carne, ¿verdad? Como lo conocemos, Yud-Heh, Vav-Heh, y se le apareció y entonces él vio y vio que venían, dice la palabra de Dios, que venían tres varones que estaban juntos de él. Entonces, estos tres varones eran, claro, que los dos ángeles que venían y venían con Dios, venían con él y fue cuando Dios decidió que iba a venir a ver qué es lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Y de ahí es donde empieza este capítulo. Y entonces Abraham se le acerca y les ofrece agua para que se laven sus pies, les ofrece que descansen ahí debajo de árbol. El versículo 4 dice que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol para que descansaran. Y quiero comentar desde ahorita, desde el principio, de que el pecado más grande que tenía Sodoma y Gomorra y probablemente los demás que destruyó, los demás pueblos, ciudades que destruyó, Am, Sodoma es mencionado más porque ahí es donde vivía Lot, que era el sobrino de Abraham, pero otros pueblos fueron destruidos también, aparte de Gomorra. Entonces, el pecado más grande no era tanto la homosexualidad, ¿verdad? Que había, sino que lo que quiero comentar aquí, que lo más importante era la hospitalidad que le brindaban a la gente que venían por allí. La hospitalidad era algo demasiado importante que cuando una persona venía y tú lo aceptabas debajo de tu techo, tú eras responsable por el bienestar de esa persona y hasta la vida de esa persona. Así es como Dios nos ve. Es como nosotros que estamos bajo el bienestar de Dios, ¿verdad? Estamos como quien dice, bajo del techo de Él. Entonces, ¿cómo es la hospitalidad de Dios hacia nosotros? Y ese fue el pecado. Dicen los antepasados que el pecado más grande fue cómo las personas de allí recibían a la gente. Sabemos que la cultura de entonces era muy diferente a lo que es ahora. Antes ahí se preocupaba la gente uno por lo otro, se ayudaban uno al otro. Y podemos ver aquí que aquí Él les ofreció a a los ángeles. Aquí Él les ofreció a los ángeles, ¿verdad? Su hospitalidad. Y les ofreció, dice, versículo número 5 dice, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. A ellos dirigieron, haz como has dicho. Entonces, él les ofrece todo esto, ¿verdad? Y después él manda al siervo que le diga a Sara que les prepare unos panes sin levadura. Hay personas que piensan que durante este tiempo durante el tiempo de lo que le llaman, ay, ¿cómo se me fue? Se me fue de la mente. De todas maneras que era el tiempo de Passover, ¿verdad? La Pascua
después de la Pascua, cuando uno no puede comer nada de levadura. Hay personas que piensan que fue durante este tiempo que sucedió esto. De todas maneras, lo que quiero que vean aquí es de que ¿por qué llamó Dios a Abraham? ¿Por qué lo llamó? Y podemos ver en el versículo 19 de este mismo capítulo 18 de Génesis que dice, la palabra de Dios dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Tenemos aquí una promesa, ¿verdad? Que Dios le hizo a Abraham. Le dijo que le iba a dar mucha herencia, ¿verdad? Que lo iba a multiplicar y que sus descendientes iban a ser una bendición para toda la tierra, para todas las naciones. Entonces, podemos ver aquí también de que no sabemos exactamente cuánto tiempo Dios se tarda para que se fructifique una promesa que Él nos da. Como por ejemplo, aquí podemos ver que él le llamó a Abraham en el otro parashá, vemos que le habló y salió él de la tierra de Ur, de la tierra de sus padres, salió y se fue a Canaán y a Canaán vio que había escasez de comida. Entonces de ahí se fue él a Egipto, donde se encontró con Abimelech, el rey, que tomó a Sara, ¿verdad? Que se la llevó a su palacio. Entonces, aquí quiero comentar que cuando Dios nos hace una promesa, no quiere decir que esa promesa simplemente se va a cumplir de un día al otro o una semana al otro. Y muchas veces podemos ver aquí que Dios le dio la promesa a Abraham, pero miren lo interesante de esto, que Abraham anduvo por la tierra de Canaán, que es la tierra que Dios le prometió a, a Jacob y también a Isaac. Entonces, sí le cumplió la promesa, por una manera, sí le cumplió la promesa que él iba a entrar a esa tierra. Lo mandó a esa tierra, ¿verdad? Y después él se fue a Egipto y después él se regresó otra vez. De todas maneras, podemos ver aquí tres generaciones que tenemos a Abraham, tenemos a Isaac y tenemos a Jacob. En todas estas parashas que vamos a leer, vas a poder ver tú donde Dios continúa diciéndole lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ahora, ¿por qué les dice lo mismo? Se lo dice a Abraham varias veces, se lo dice a Isaac y se lo dice a Jacob. ¿Por qué Dios sigue diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo? Sabemos que Dios es un Dios de su palabra, pero Dios sigue repitiéndole la promesa a estos tres hombres simplemente porque Dios quiere, como quien dice, recordarles, ¿verdad?, de la herencia que les va a dar. Abraham le sigue diciendo lo mismo, pero resulta que Abraham todavía no tiene un hijo. Entonces, durante este tiempo que viene Dios y viene con los dos ángeles, se acerca a ellos y habla con Abraham y le pregunta, ¿dónde está Sara? Y dice, Sara está allá en su tienda. Entonces de ahí les da la promesa del hijo, porque les va a dar el hijo, ¿verdad? Prometido, el hijo de promesa. Entonces, Sara, claro que se ríe, ¿verdad? Pues no sé, no le cree porque pues dice, estoy muy vieja, ¿cómo voy a encontrar placer con mi señora a esta edad, X, lo que sea? Pero nada es imposible para Dios. Y una de las cosas que quiero decir, que si tú eres una mujer y quizá tú estás queriendo tener hijos y no has podido tener hijos, ten confianza en Dios. Pídele a Dios que te abra tu vientre. Pídele a Dios que le dé vida a tu vientre, para que tú tengas familia, porque esas son promesas que tenemos, ¿verdad? Pero a la misma vez, ponte en cuenta de esto, que si Dios te cumple esa promesa, si Dios te da un hijo que tú deseas, que tú quieres, tú tienes que entender que tú tienes una responsabilidad muy grande de crear a tus hijos en el camino del Señor. Porque mira, por eso Dios escogió a Abraham, y te lo leí en el capítulo 18, versículo 19, donde Dios mismo dijo, yo sé que Él va a mandar, digo, que Él mandará. Quiere decir mandar. No vas a sugerir que tus hijos sigan a Dios, vas a mandarlos que sigan a Dios. Y eso es algo que se empieza desde chiquiticos, desde cuando están en el vientre de la madre, de que uno empieza a hablarles de las cosas de Dios, ¿verdad? Uno sirve al Señor para que sus hijos no se pierdan y que sus hijos sigan el camino de Dios. Eso es lo que Dios pide de nosotros.
De todas maneras, hay varias razones por las cuales Dios viene aquí. Una viene a hablar con Abraham de lo que le va a hacer a Sodom, ¿verdad? Porque allí vive Lot y dice Dios, ¿cómo voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer en este pueblo, sabiendo que Abraham va a ser una nación muy grande? Entonces, de todas maneras, no va a haber nada que va a prevenir de que Dios abra las puertas para que para que Abraham se haga una nación grande. Pero de todas maneras, porque Abraham y Dios tienen un entendido y se conocen muy bien. Dios lo conoce, claro que muy bien, ¿verdad? Pero Abraham tiene un entendido con Dios, nuestro Creador, que es una cosa tremenda, ¿verdad? Ver de que él se le acercó a Dios a decirle, pero si encuentras 50 personas justas, vas a destruir la ciudad. Dijo Dios, no. Si encuentro 50 personas juntas, no. Y siguió hablando con él, dijo, no te enojes, pero qué, pero si encuentras 40, y luego le siguió, pero si encuentras 30, si encuentras 20, si encuentras 10, pues desafortunadamente Dios no encontró ni 10, porque ni en la familia de Lot, ¿verdad? Encontró los 10. La mujer se volvió en estatua de sal, y quiero hablar un poquito también, porque dicen los antepasados que sucedió eso, y luego las hijas de Lot pues se fueron. Pero también quiero comentar aquí que cuando los ángeles entraron, ¿verdad?, a la ciudad, la primera cosa que hizo Lot es se los llevó para su casa. Estoy segurísima que Lot sabía lo que estos hombres iban a tratar de hacerle a los ángeles, pero él no los iba a permitir que hicieran eso. La hospitalidad en ese tiempo era una cosa tremenda, y la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener mucho cuidado cómo tratamos a la gente que se nos acerca, porque quizás sin darnos cuentas podemos estar entreteniendo un ángel. Uno no sabe en qué manera Dios mismo viene a vernos, a visitarnos, a calarnos, como quien dice, a tratarnos, a ver cómo vamos nosotros a tratarlo. Y en otro video voy a hacer otro video donde voy a dar un testimonio donde Jesús mismo vino a buscarme, donde Jesús vino y se me apareció. Y quiero hablar yo de eso en otro video que voy a hacer, ojalá muy pronto, y lo van a encontrar allí donde hablo yo de lo mismo. La hospitalidad es muy, muy importante, porque cuando una persona viene debajo de tu techo, como tu huésped, como quien dice, esa persona está confiando en ti, está bajo tu cuidado, porque está bajo tu techo, ¿verdad? Entonces es importante que reconozcamos por qué Dios dice aquí que cuando Él vino, dice la palabra de Dios que el versículo 20 dice, entonces Jehová les dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado al extremo. Dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces, imagínense ustedes, estas personas ya viven, tienen una cultura, esa ciudad ya tiene una cultura. Esa cultura continúa pecando. Es una cultura pecaminosa, ¿verdad? En las cosas que hacen. Entonces, los que ya viven allí ya están acostumbrados, ya saben cómo ir, cómo andar, cómo salir, qué se hace, qué no se hace. Pero una persona nueva que entra a la ciudad no sabe, no, o sea, no tiene ni la menor idea en qué peligro se están metiendo a entrar a esa ciudad. Tengo entendido por la Torah oral que dicen los antepasados de que la gente que venía a estos pueblos y a este pueblo entraba en verdad buscando ayuda, buscando comida, buscando descanso, buscando aliento, buscando techo, ¿verdad? Por X razones. Y que estas personas los agarraban, los maltrataban, los robaban, los golpeaban y los echaban fuera de la ciudad. Imagínate tú si tú entras a una ciudad, y podemos ver hoy en día que hay lugares donde todavía se hace eso, que las gentes son así con las personas que vienen a sus ciudades, a las personas que no conocen, ¿verdad? Como quien dice, cómo corre la corriente allí. Entonces, es una cosa muy pecaminosa y muy mala y muy mal de que uno haga eso a una persona que está desprevenida, que no tiene ninguna idea qué es lo que puede sucederles ahí en ese pueblo. Entonces Dios dijo que él iba a venir. ¿Y cómo está allí de que
el clamor de allí, ¿verdad? El clamor contra Sodoma y Gomorra. ¿Quién estaba haciendo el clamor en contra? Yo pienso que la tierra misma lo estaba haciendo, porque si vemos las escrituras, cuando Caín mató a Abel, podemos ver lo que dice la palabra de Dios. Dice que la sangre de su hermano grita de la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta sangre fue derramada ahí en Sodoma y Gomorra y en estas áreas, en estas ciudades? ¿Cuánta sangre fue derramada de que el clamor de esas personas que murieron por X razón, todo lo que les hicieron y todo, estaba clamando la sangre de esas personas estaba clamando a Jehová, ¿verdad? Por lo que esas personas habían hecho. ¿Qué tanto sería de que Jehová mismo dijo, yo voy a bajar y yo voy a ver? Sabemos que Él todo lo puede ver de allá, que era lo que Él tenía que venir a comprobar. Eso yo todavía no puedo captar yo eso, porque Él sabe todo. Él dice que nada está escondido de sus ojos, Él todo sabe. Entonces, quizá hay algo aquí que yo no estoy viendo, ¿verdad? Quizá necesito alguna revelación tocante esto, pero a mí se me hace muy interesante que Dios mismo dice, yo voy a bajar, yo voy a ver, yo voy a comprobar si esto es cierto lo que está pasando. Entonces, es algo, algo muy interesante, ¿verdad? Que podemos ver aquí. Pero de todas maneras, Abraham interviene por medio de la gente. Quizás sería por su nieto, perdón, por su sobrino. Quizás no era por otra cosa, ¿verdad? Quizás no era por toda la gente y quizás sí lo era, no sé. De todas maneras, Abraham intervino y empezó a hablar con Jehová y le empezó a decir, bueno, lo bajó del número 50 hasta el número 10. Pues podemos ver que ni el número 10 le dieron porque eran demasiado muchas personas de que estaban viviendo en pecado allí y no querían salir de su pecado. No había arrepentimiento, no había nada. Los ángeles llegaron, perdón, no Jacobo, Lot, Lot los encontró, ¿verdad? A la entrada del pueblo, ¿verdad? Y los metió a su casa. Les tuvo que rogar para que entraran a su casa porque los ángeles no querían. Ahora, me pongo yo a pensar, quizás si ellos se hubieran ver quedado en la plaza, sabemos muy bien que los ángeles mismos hicieron algún milagro y que cegaron a todos los que estaban rodeando la casa, que estaban tratando de meterse. Entonces pienso yo, qué cosas tan más horribles hubieran haber pasado ahí en la plaza cuando estas personas se acercaban, si se hubieran ver quedado los ángeles en la plaza ahí en el centro y estas personas se hubieran ver tratado de meter ahí con los ángeles. Si cuando llegaron ahí a la casa solamente los cegaron, ¿qué más hubieran haber podido los ángeles hacerles a esas personas, verdad? Ese es otro pensamiento, ¿verdad? Que se me viene cuando me pongo a meditar yo en lo que leo y todo lo que encuentro aquí de lo que la palabra de Dios dice. Porque los ángeles obviamente no eran débiles, ¿verdad? Dios los mandó a que destruyeran a Sodoma y Gomorra. Y cuando los ángeles sacaron a Lote y su familia, los ángeles le dijeron, y eso es algo interesante también, recuerden primero que que cuando Abraham le dio a Lot la oportunidad de que escogiera la parte de la tierra donde él se iba a ir con sus animales y todo. Abraham le dijo, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si yo me voy a la derecha, tú te vas a la izquierda. Pero Lote, ¿qué fue lo que hizo? Lote vio delante de él y escogió, la Biblia dice que escogió lo mejor de lo mejor. Él no se puso a pensar que a la izquierda y a la derecha, no, no, él vio delante de él. Entonces quiero que vean aquí también que cuando los ángeles sacaron a Lot de allí de su casa, los ángeles le dijeron, vete para allá. Los ángeles lo estaban mandando a un lugar donde ellos iban a estar a salvo. Pero dijeron los ángeles, no podemos destruir esto hasta que tú salgas y tú estés a salvo. ¿Y qué fue lo que hizo Lot, el testarudo? Vio hacia adelante y dijo, no, yo me quiero ir para aquella ciudad de allá. Yo me quiero ir para allá, para aquella ciudad. No, no quería hacer lo que los ángeles le estaban diciendo. Él quería irse para cierta ciudad. Entonces, los ángeles le dijeron, bueno, vete para allá porque no podemos destruir aquí hasta que tú te vayas hasta allá. Pero resultó de que, miren, aquí está en el capítulo 19, el versículo 22. Ay, perdón, el versículo, empezando con el versículo
19, el versículo 19 del capítulo 19, 19. Dice, he aquí ahora he hallado ah, vuestro siervo gracia en vuestros ojos. Él está hablando con los ángeles. Dice, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Fíjense lo que dice Lot. Los ángeles le están diciendo, nosotros te estamos protegiendo, te estamos diciendo que te vayas para allá. Pero Lot dice, oh, no, 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 no me puedo ir para allá porque no sea que me alcance el mal y me muera. Y luego, siguiendo el versículo 20, dice, he aquí ahora esta ciudad cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dice, está cerca, está pequeña. Dice, déjame escapar ahora allá. Dice, ¿no es ella pequeña? Les pregunta, ¿ok? Entonces dice, y salvaré mi vida. Ahora, ¿quién se quiere salvar la vida propia? Él. Los ángeles ya le están diciendo a dónde se vaya, pero él está de testarudo que él quiere hacer las cosas a la manera que él quiere. Entonces dice, y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Esto es lo que los ángeles le dijeron. O sea, los ángeles le dieron una oportunidad, ¿verdad? Yo creo que ellos no querían estar ahí averiguando con él. Y entonces en el versículo 22 dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Dice, por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Entonces han oído ya varias veces ese nombre de la ciudad Zoar. Pero fíjense, y luego dice, y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y luego pueden continuar ahí leyendo o pueden escuchar el video. Pero lo que está pasando aquí es que Lot se salió con la suya. Resulta que si siguen allí leyendo van a ver que Lot y sus hijas ni se fueron a la ciudad. Fueron y se metieron en una cueva. Yo creo que alcanzaron a ver todo lo que estaba sucediendo y llegaron al punto de pensar, las muchachas pensaron, no va a haber hombre con quienes vamos a poder tener familia, no vamos a poder engrandecer nuestra descendencia porque pues no hay hombre. Yo creo que ellas pensaron que todo se había destruido, pero si Lot hubiera haber hecho caso y se hubiera ido a la ciudad pequeña, como él decía, allí las muchachas probablemente hubieran haber encontrado a un hombre con quien casarse y con quien matrimoniarse y tener familia. Pero por culpa de Lot, porque Lot fue testarudo y cabezudo, socarrón, como decimos, y no hizo lo que los ángeles les dijeron, fueron y se metieron en una cueva. Bueno, ahora me quiero regresar un poquito más. Dice también a la palabra de Dios que la mujer de Lot vio hacia atrás sin que Lot se diera cuenta, vio hacia atrás y se volvió la mujer en una estatua de sal. Entonces se volvió una estatua de sal y allí podemos ver, dicen los antepasados, dicen que la razón por la cual ella se volvió en una estatua de sal es porque ella, cuando los ángeles entraron a la casa y ellos los iba a hospedar porque parece como que ella no quería muy bien. Entonces que ella no quería compartir la sal que ella tenía en la casa para para preparar la comida o lo que fuera. Entonces que ella se salió de su casa y empezó a ir a los vecinos a pedir sal. Y dicen los que mantuvieron la Torah oral, que esta fue la razón por la cual los ángeles se vinieron y se metieron a la casa de Lot y después toda la gente de los más ancianos hasta los más jovencitos vinieron y rodearon la casa de Lot tratando de sacar los ángeles y tratando de tumbar la puerta. Y la razón que hicieron eso es porque ellos se dieron cuenta de que estos ángeles o estos hombres, como ellos los vieron como hombres solamente, que ellos estaban ahí en la casa de Lot y que fue porque esta mujer fue y cuando fue pidiendo sal fue también dando el chisme
¿verdad? De que estos hombres estaban allí y por eso todo el pueblo entero se fue y empezaron a tratar de meterse a la casa de Lot. Y por eso Dios la hizo estatua de sal. Bueno, eso es lo que dicen por medio de la Torá oral. Podemos ver que hay muchas cosas que no vemos en la palabra de Dios, en nuestras Biblias, simplemente porque hay muchos acontecimientos que sucedieron de que si Dios hubiera haber puesto todo eso en la palabra de Dios, hubiéramos haber tenido volúmenes y volúmenes y volúmenes, ¿verdad? Que no, es mucho lo que Dios ha hecho. Todo eso no se puede meter en un libro, ¿verdad? Este, pero de todas maneras tenemos, gracias a Dios, que Dios tuvo gente que mantuvo las tradiciones orales hasta que la palabra de Dios fue escrita, ¿verdad? Por Moisés allá en el monte. De todas maneras, hay muchas cosas muy interesantes y por eso es importante, hermanos, que ustedes escuchen lo que les leo, las lecturas o lean ustedes mismos, ¿verdad? Para que vayan aprendiendo, para que puedan defender la fe, para que puedan también ayudar a traer otros a los pies de Cristo. Entonces, estas muchachas, ¿verdad? Tuvieron miedo de que no iban a poder tener hijos y decidieron emborrachar al papá y tuvieron relaciones sexuales con el papá. No sé cuánto tiempo estarían ahí en esa cueva, pero aparentemente tuvieron suficiente para hacer esas cosas con él. Y como él no se daba cuenta, pues pienso yo, pues a lo mejor sería un borracho porque dice que le dieron vino, que lo emborracharon. Entonces no sabemos mucho de cómo Lot era, pero podemos ver que quizá que sí le molestaba a Lot, le molestaba. La palabra de Dios dice que sí le molestaba a él todo eso ahí donde estaba viviendo. Pero yo no puedo entender que cuando algo te molesta tanto que te puedes quedar ahí metido, ahí crear tu familia y lo que tú quieras, porque ni hombres le podía encontrar él allí a sus hijas, porque él cuando les ofreció las hijas, los hombres de allí preferían los hombres, no querían las mujeres que eran vírgenes, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice ahí en las escrituras que leímos. Entonces, de todas maneras, lo que sucedió de allí, es que cuando, cuando ellas tuvieron relaciones con su papá. De ahí salió, ese es el linaje de Jesucristo. Hay muchas cosas que podemos ver cuando vemos a la gente que Dios escogió. Dios no fue buscando la mejor gente, la gente que vivía limpiamente, la gente que era perfecta, ¿verdad? Dios buscó a ciertas personas y las usó para su propósito. Y podemos ver aquí, del linaje de Lot viene también Boaz, viene Ruth, vienen muchos de allí. Quiero que entiendan ustedes que quizás esta es la primera vez que han escuchado ustedes el Evangelio o la palabra de Dios o a alguien hablarles tocante la palabra de Dios si es su primera vez. Quiero que entiendan ustedes esto. Nosotros no podemos componernos y arreglarnos y limpiarnos y hacernos perfectos o lo que tú quieras para después decir, ahora sí, Señor, ya estoy bastante limpiecito, bastante limpiecita, ahora sí puedo entrar a tu reino y te puedo servir. ¿Saben qué? Eso no sucede. Y lo pueden ver y lo puedo comprobar que en todos los parashas que leemos, cuando Dios escogió gente, las personas que él escogió no eran de las mejores de reputación. Aún Jesús también, cuando escogió las personas, no eran de las mejores de la reputación. Entonces quiero que entiendas tú que Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de misericordia y Él nos ha dado una manera para ser salvos y es por medio de Jesucristo, por medio de nuestro Señor, de Yeshua, como le decimos, porque Él es judío, no es gringo, no es negro, no es asiano, no es nada de eso. Él es de descendencia judía. Entonces, Él vino y nos dio la oportunidad, Él hizo el camino para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pero si podemos ver toda la trayectoria de cuando empezaron las personas que Dios escogió, que por allí iba a venir el linaje. Ese linaje no fue un linaje limpio, ese linaje no fue un linaje perfecto, pero es lo que quiero que vean, que toda la imperfección que hubo vino a caer sobre Cristo, vino a caer esa imperfección sobre Cristo
y Cristo fue el único que pudo morir por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y es importante que reconozcan eso. Dios les dio la promesa de Isaac. Isaac después nació. Ismael fue circuncidado a los 13 años de edad y Abraham a los 99 años de edad. Y Dios les trajo la promesa ahí en el desierto. Después tuvieron a Isaac, ¿verdad? Y porque voy a hablar un poquito de eso, no, este video se va a hacer un poco largo porque es bastante lo que tengo aquí. De todas maneras, podemos ver que ah, cuando Dios vino, ¿verdad? Am, Se apareció, la hospitalidad era muy importante. Les dieron de comer, les dieron agua. Y quiero comentar otra cosa aquí también que pueden ver, porque muchos judíos tienen un mal entendimiento y hay personas que se creen de todo lo que todo el mundo dice. Miren, ustedes pueden ir a Whataburger a donde se les dé la gana y pueden encargar un Whataburger de queso, con queso, si acaso quieren. ¿Y saben por qué les voy a decir? Porque la palabra de Dios dice, y la gente malinterpreta y malentiende esto, dice que no debes de hervir el ternero en la leche de su madre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la posibilidad de que esa carne que tú vas a comer, ¿verdad? Venga de la misma vaca de donde viene la leche para hacer el queso. Entonces, hay que escudriñar la palabra de Dios y hay que tener un entendimiento y no nomás creer todas las tradiciones del hombre. Aquí mismo, lo único que fue diferente es que se les dieron pan sin levadura. Y sí hay instantes donde Dios requiere que no comamos pan con levadura, que tenemos que comer pan sin levadura. Y la razón para eso es para darnos a entender de que la levadura es como quien dice una representación del pecado, que hay temporadas cuando Dios dice, miren, quiero que reconozcan el pecado y quiero que se limpien del pecado y quiero que entiendan de que yo soy el único que los puede limpiar del pecado. Ustedes no pueden. Y muchas personas que tratan de comer el pan sin levadura en esos días de lo que le llaman unleavened bread, ¿verdad? Que viene siendo después de la Pascua, cuando hay el tiempo de unleavened bread, que le dicen la temporada de cuando uno que puede comer pan, pero no puede tener levadura. Si tú te das cuenta cuántas cosas hay que tienen levadura y tú tratas de hacer eso, es bien difícil. ¿Por qué? Porque esas cosas que tienen levadura es mucha tentación. Así es el pecado. Entonces, eso es lo que Dios quiere que reconozcamos. Entonces se acercan allí y le dicen a Sara y a Abraham, le dan la noticia del niño que va a venir, Isaac, ¿verdad? Y después Dios les habla del pecado de Sodoma y Gomorra y les da la noticia de que los va a destruir. Abraham trata de negociar con Dios. Dios como quiere le da la oportunidad. Pero lo más importante es la hospitalidad que les brinde. Am, ya vemos que hubo incesto, ¿verdad? Entre Lot y sus hijas. Y de allí vino Ruth, ¿verdad? Que por medio de Ruth vinieron muchos otro linaje, que por esa línea vino Jesús. Ruth de allí vinieron los moabitas y los amenonitas, de allí vinieron de esa línea. Entonces, y vamos a la parte donde Abraham y Abimelech hacen un pacto, ¿verdad? Se hacen un pacto de que ninguno al otro se va a dañar. Ninguno de ellos se va a dañar. Podemos ver aquí el capítulo 20. El capítulo 20 habla de cuando Abraham, dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara, que ella dijera, ¿verdad?, que era su hermana. Y sí lo era hermana. Tenían el mismo papá, pero diferentes mamás. Entonces, Abraham le dijo a Sara que dijera eso porque él temía de que por la hermosura de Sara iban a agarrar a Sara, el rey se iba a quedar con ella y Abraham lo iban a matar. De todas maneras, Dios los protegió porque Dios le habló a Abimelech y le dijo,
vale más que regreses esa mujer. Y fíjense lo que hizo Dios ahí con esa gente. Este, Dios cerró el vientre de las mujeres. Pues ustedes saben bien que vientre cerrado, no hay gente. Y eso fue exactamente lo que estaba pasando allí. No sé cuánto tiempo estarían ahí, pero de todas maneras, esa fue la maldición que cayó sobre el reino. Entonces Abimelech le dijo a Abraham, dijo, yo no sé por qué me has hecho esto. Dijo, ¿sabes qué? Agarra a tu mujer y todos tus tiliches, todas tus pertenencias y lárgate de aquí. Entonces, más allá hacen un pacto, ¿verdad? De que no se van a hacer ningún daño. Y allí hace el pacto con Abimelech en el pozo de agua de Berseba o la noria, como le llamamos, el pozo de agua, ¿verdad? Hacen un pacto que no se van a lastimar ni uno ni al otro. Después continuamos a ver, no quiero pasarme de los capítulos de que debo llegar. Vamos a ir hasta el capítulo 22. Vamos a ir hasta el capítulo 22 de Génesis. Bueno, entonces, nació Isaac, ¿verdad? Nació Isaac y sabemos bien ahí que Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Y de allí después Ismael ya estaba grandecito Ismael. Tengo entendido que, por lo que dicen los antepasados, que una de las razones por la cual Sara no quería que Ismael estuviera allí, que recuerden ay, perdón, que cuando ya Sara dejó de darle pecho a Isaac, se hizo una fiesta enorme, una fiesta grandota, ¿verdad? Porque eso es algo que se celebraba muy grandemente en esas culturas, ¿verdad? De que se le hizo una fiesta, cuando Isaac ya no se le daba pecho. Entonces dicen los antepasados que una de las razones de que Sara se enojó y dijo, echa de aquí con todo y su mamá, ¿verdad? Que se larguen de aquí porque Ismael se burlaba de Isaac y dicen los antepasados que Sara vio que Ismael tomó un arco, ¿verdad? Y se lo apuntó hacia el niño, como dando a entender, yo tengo dominio sobre ti, aunque tú seas el hijo de promesa, porque es todo lo que he escuchado ya por 13 años, he escuchado que eres el niño de promesa. Pero mira, aquí tengo el arco, o sea, yo tengo el poder de tu vida en mis manos. Eso es una de las razones por la cual se dice, ¿verdad? En la historia oral, por la cual Sara le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Tienes que deshacerte de esta mujer y su hijo. Ahora sabemos también, ¿verdad? De que Dios le dio también, recuerden, miren una cosa interesante también, que Ismael fue el primero que fue circuncidado, ¿verdad? Entonces, esa circuncisión, ¿verdad? Demuestra el pacto que Dios tuvo con Ismael también, porque Dios le dio la palabra a Agar, que de ella también iban a salir naciones, que este muchacho, de que de ahí iban a salir 12 príncipes, y sí se dice, ya ven qué tan difícil es pronunciar esos nombres. De todas maneras, salieron de ahí los 12 príncipes, igualmente que salieron de la línea de Isaac. Entonces, es importante reconocer todas las cosas por las cuales Abraham, el padre de nuestra fe, tuvo que pasar, pruebas por las cuales él pasó, y por eso él es nombrado el padre de nuestra fe. ¿Ok? Es importante que entiendan eso. De todas maneras, vamos a continuar. Ahora vamos a ver ya sabemos del nacimiento de Isaac, ¿verdad? Sabemos un poquito, sabemos que gracias a Dios nació porque es el hijo de la promesa. Y ahí en el Nuevo Testamento, todas las escrituras habla del hijo de la promesa. Am, Podemos ver también que am, Isaac, ¿verdad? Más allá, Dios, Abraham le escoge una esposa. Vamos a hablar de eso más al ratito. Pero la otra cosa de la cual quiero hablar es, ya hablé del pacto de Abraham con Abimelech. Ahora, lo que le llaman el sacrificio de Isaac. Estamos impuestos a llamarle el sacrificio de Isaac.
pero más pienso que fue el sacrificio de Abraham, porque Abraham es el que tuvo que pasar por eso del sacrificio, como quien dice. Ahora, cuando nosotros hablamos del sacrificio de Isaac, Isaac no era un niño, Isaac era ya un hombre hecho y derecho. Entonces, cuando hablamos de eso, yo nunca he escuchado ninguna predicación ni nada tocante la fe de Isaac. Ahora, sabemos que la palabra de Dios dice que Dios dijo que él escogió a Abraham porque él sabía que él iba a mandar que su casa siguiera las cosas de Jehová. Entonces, si nos ponemos a ver de eso que acabamos de leer en la escritura hace rato, ¿qué tanta fe tendría Isaac? Que estando a la edad que él estaba, ellos fueron, ¿verdad? Dijo el papá, su Abraham se lo llevó. Fíjese, fueron, llevaron los asnos, llevaron otras personas. Abraham le dijo a los sirvientes que venían con él, dijo, ustedes aquí quédense. Dijo, yo y el muchacho vamos a ir allá a hacer sacrificio. Dijo, nosotros vamos a ir a hacer sacrificio. Dijo, aquí espérense. Dijo, vamos a ir y vamos a volver. O sea, Abraham nunca dijo que nomás él solo iba a volver. Abraham dijo, vamos a volver. ¿De que a quién se refería? Se refería a él y al hijo. Entonces, ese hijo tenía que tener la misma fe que tenía el papá, porque ya estando hombre grande, Abraham de edad de 99 años, y Isaac queriendo, siendo hombre grande, maduro, probablemente de músculo y todo, él tenía el poder, ¿verdad? De no permitir de que su papá lo sacrificara. Él ya sabía lo que se iba a hacer, pero Abraham lo ató con la leña y todo y lo puso en el altar. Esta es la atadura de Isaac, no el sacrificio, porque no fue sacrificado, fue atado. Entonces es importante reconocer que Isaac no era un pequeñito, no era un niño de 15 años, 13 años, 12 años, 8 años, no, ya era un hombre grande, hecho y derecho. Él ya sabía y podemos ver aquí la fe de él, porque miren, vemos la fe de Abraham, pero la fe de Isaac, nunca se oye hablar de la fe de Isaac. Isaac teniendo esa edad ya, dejarse él solo, que él mismo dijo, yo voy a hacer lo que mi papá dice, aunque sé que me va a matar, me va a sacrificar. Yo pienso que ellos pensaban de que Abraham ya le había puesto a él en su mente todos estos años de entrenamiento que tenía él con su padre, porque a Ismael lo despidieron con toda su gente, entonces era una sola casa de fe, era una sola casa de fe. Entonces Isaac se dejó, ¿verdad? Y cuando Abraham iba ya para matarlo, antesito de eso, Isaac le preguntó, dijo, ¿dónde está el cordero? ¿Verdad? ¿Dónde está el cordero que se va a usar para sacrificar? Entonces, Abraham le dijo, Dios se proveerá. Estamos en el versículo, digo, en el capítulo 22. El capítulo 22 dice, empezando con el versículo, a ver, vamos a ver. Aquí está, el versículo 9. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró he aquí a sus espaldas un carnero. Miren dónde estaba el sacrificio, detrás de sus espaldas. Imagínate tú, ahí está Isaac aquí en el altar, atado con leña sobre él, pensando, ¿dónde está, verdad? ¿Dónde está el carnero? ¿Dónde está el carnero que se va a usar para el sacrificio? Y quizá, en ese momento, quizá Isaac alcanzó a verlo un poco, no sé, pero el carnero estaba detrás de Abraham, el carnero estaba detrás de la espalda. Entonces dice, estaba trabado en un zarzal,
por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Dijo, llamó a aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Entonces Isaac le preguntó, ¿verdad? Isaac le preguntó, ¿dónde está? Y podemos ver aquí, a ver, vamos a ver. Aquí está el capítulo 22, me estoy regresando para atrás. El capítulo 22, empezando con el versículo 7. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, ¿ok? Se fueron juntos y regresaron juntos, ¿verdad? Hay tantas cosas que quiero decirles, tocante estas escrituras y todo, tanta revelación que Dios me ha dado. De todas maneras, sabemos que Isaac no fue sacrificado. El cordero estaba atrapado, ¿verdad? En el zarzal, que también es representación de las espinas y todo, ¿verdad? Que Cristo llevó de corona cuando fue sacrificado por nosotros. Dios vio la fe de Abraham, pero yo digo también que Dios vio la fe de Isaac, porque esa misma fe fue después enseñada a Jacob. Esa fe vino de Abraham a Isaac, a Jacob. Ahora quiero seguir adelantito un poco y quiero hablar de el matrimonio de Isaac y Rebeca. El capítulo, parece que en este me paso del parashá, déjenme ver, capítulo 22. Sí, no, aquí le voy a parar porque en el otro video que hice en inglés me fui hasta el capítulo 24, me volví loca y me fui. Me encanta tanto la palabra de Dios, pero ahí después voy a darles el resto, ¿verdad? El parashá siguiente, vamos a hablar un poco más de eso. Pero sí hablé en el video inglés, si hablas inglés, escuche ese video, porque allí hablé del matrimonio, ¿verdad? De Rebeca, el matrimonio de Rebeca, pero como este parashá nomás debe de llegar hasta el capítulo 22, versículo 24, le voy a parar ahí. Con razón al otro video se me hizo tan largo y ni cuenta me di. Como les dije, nomás agarré vuelo aquí y como hago estos videos, los hago en español y los hago en inglés. Quiero que si ustedes tienen personas que no hablan el español y hablan puro inglés, mándenlos por favor a mi canal porque ahí están y todos los parashás están, ahí te dice cuál parashá es. Claro que los videos no van a ser idénticos, ¿ok? Porque hay cosas a veces que Dios me revela. Cuando estoy hablando en inglés, Dios me está revelando cosas. Y cuando estoy hablando en español, Dios me está revelando cosas. Y yo pienso que está bien eso como quiera, porque las personas que lo están escuchando en español van a escuchar exactamente lo que Dios quiere que ellos escuchen, igualmente que cuando estén hablando, escuchando en español, en español o inglés, Dios les va a dar exactamente lo que necesitan escuchar. De todas maneras, aquí voy a terminar con este parashá. Les leí las escrituras en el Nuevo Testamento también y en los libros de los profetas. Necesitan escucharlos para que aprendan lo que la palabra de Dios dice. Ahora, dispensen mi pronunciación, es que a veces me canso o estoy cansada o batallo con la pronunciación, lo que sea. Hoy la noche que estoy haciendo este video es ya demasiado noche. Y estoy cansada porque he tenido un día muy largo. De todas maneras, quiero que sepan esto. Yo les predico la palabra, les leo la palabra, porque de todo mi corazón yo quiero que ustedes vengan a conocer su Creador, que vengan a conocer a su Dios, que lo sirvan de todo corazón, que aprendan de Él. Quiero que aprendan ustedes a aplicar estas cosas a su vida. Instruyan a su casa, instruyan a su gente, enséñeles a sus hijos.
No dejen que el mundo los esté instruyendo. Si tú eres una persona de fe y quieres ser como nuestro padre Abraham, Dios lo escogió porque Dios sabía que él iba a mandar su casa en los caminos de Jehová. Entonces tú tienes esa responsabilidad y yo tengo esa responsabilidad. Entonces me despido con estas palabras. Los amo en el Señor. Aprendan la palabra de Dios, por favor, compartan, suscríbanse a mi canal, hagan el like a mi canal. Lo único que gano es más personas viendo, que es lo que quiero, es lo que deseo más que nada. Y no les va a costar nada a ustedes para mandarme a predicar. No les estoy pidiendo ni un centavo para yo irme a predicar en ningún lado. Lo único que les pido es que toquen esos botoncitos de ahí que dicen share y compartan para que todo mundo me vea en su pantallita, ¿verdad? Y que escuchen la palabra de Dios y que aprendan. Otra vez les digo, habla Job Garza con Two Sisters Ministries S.A. aquí en San Antonio, Texas. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video. Esperen el video donde les voy a dar mi testimonio donde Cristo vino a visitarme.